A mi derecha tenemos el Museo Nacional de Costa Rica, distinguible y llamativo no solo por su colorido y atractivo aspecto, sino también por la importancia histórica del mismo. El que hoy en día conocemos como Museo Nacional de Costa Rica no fue siempre un museo, pero fue hasta el 1 de diciembre de 1948 que en este lugar se llevaría a cabo un acontecimiento histórico que marcaría la historia nacional y nuestra cultura, encaminando nuestro rumbo hacia una mejor dirección. Mi nombre es Daniel Rodríguez Castillo y hoy vengo a presentarles una breve historia sobre la abolición del ejército en Costa Rica. Costa Rica, como la mayoría de los demás países, contaba con una milicia, pero fue hasta 1948 que esto cambió. El edificio visto anteriormente era conocido como el Cuartel Bellavista. Este funcionaba como una bodega de armas y un sitio para la impartición militar. Pero, ¿por qué se decide eliminar el ejército? Para entender las razones detrás de la abolición del ejército, debemos entender primero el contexto sociocultural de la misma sociedad. El sistema político de Costa Rica para la época era muy diferente del actual, pues los fraudes electorales eran muy comunes debido a que no existía una institución o un ente que regulara las elecciones. Además, los votos solo tenían acceso las personas de clase adinerada y estudiada. Ellos escogían a un elector para que escogiera al presidente, haciendo que las elecciones no fueran directas ni secretas. La inestabilidad política y la falta de atención a la opinión del pueblo hace que el descontento social crezca hasta alcanzar su límite, lo que desembocaría en la conocida Guerra Civil de 1948, la cual culminaría a finales de abril del mismo año. Sin embargo, dejaría más de 2.000 costarricenses fallecidos y una marca de dolor en el pueblo. Tras los acontecimientos, el gobierno busca recuperar la confianza con el pueblo costarricense, por lo que el ministro de Seguridad, Edgar Cardona, propone la idea de remover el ejército de Costa Rica. Y el 25 de noviembre de 1948 se aprueba el plan de suspensión del ejército. Fue entonces el 1 de diciembre de 1948 que el presidente José Figueres Ferrer decide dar una conferencia en el Cuartel Bellavista, donde le anuncia al pueblo costarricense la decisión de eliminar el ejército. Con un mazo golpea uno de los muros del cuartel y lo entrega a manos del Museo Nacional, para que éste quede entonces como patrimonio de nuestra cultura. A pesar de esto, esta acción no tendría validez hasta tiempo después, pues el ministro de Seguridad Edgar Cardona, misma persona quien propone eliminar el ejército, organiza en abril del próximo año, 1949, un intento de golpe de Estado contra Figueres. Este fue conocido como Cardonazo. Sin embargo, con la creación de la Constitución Política meses después, en 1949, se formalizaría en el artículo 12 la prohibición y la eliminación de la milicia costarricense. Aspectos positivos. El dinero destinado a cubrir los gastos militares se utiliza para mejorar los servicios que se le prestaban a la población, como salud y educación, mejorándose el índice de escolaridad y la esperanza de vida a diferencia de otros muchos países latinoamericanos. Brinda mayor estabilidad política, quitando la posibilidad de golpes de Estado y el establecimiento de dictaduras en el poder político. Imparte ideales de negociación y resolución de problemas de manera pacífica. Esto se convierte en algo que representa la cultura del país y nos da a conocer al resto del mundo. Aspectos negativos. En aspectos negativos podemos mencionar que al eliminar el ejército, esto deja al país ante un estado de vulnerabilidad por ataques externos. Por otro lado, en la actualidad y en el transcurso de la historia, Costa Rica se ha aliado con naciones poderosas e instituciones mundiales como Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y la Corte Internacional de Justicia. Esas intervendrían por Costa Rica en caso de un atentado bélico. Para concluir, debemos reconocer cómo la abolición del ejército de Costa Rica fue una decisión que contribuyó no solo al desarrollo interno del país, sino también para que el resto del mundo tuviera la percepción pacifista de nosotros que buscábamos difundir. Sin embargo, hoy en día contamos con un índice de criminalidad muy alto, que incide en la misma paz. Por lo que debemos hacer reflexión y tomar responsabilidad como costarricenses. Hacer acciones en bien del país y su gente. Formar ciudadanos derechos y solidarios. Para que, de esta forma, el país continúe siendo pura vida.